Bueno, muy buenas tardes para todos los que se van conectando hoy, 20 de mayo del 2021, 4:00 de la tarde. Nosotros transmitiendo desde la ciudad de Honda, desde el Centro Cultural del Banco de la República en esta bella ciudad a Villa de Magdalena. Como siempre, les pongo un poco envidia en algunos casos y en otros no tanto, con la temperatura que tenemos aquí en Honda, 32 grados centígrados, sensación térmica de 37. La invitada creo que está pasando un poco más de frío del que nosotros estamos pasando. Ya ahora ella nos contará. Les damos a ustedes la bienvenida, a todos los que se van conectando. Hoy queremos hablar de un tema que es muy relevante y muy importante para nuestro quehacer como Centro Cultural del Banco de la República. Para nosotros es fundamental y es parte de nuestra misión a abordar temas que están vinculados con el río, con el agua, con la naturaleza. Es nuestra vocación. Somos un centro cultural que está a orillas del río Magdalena y literalmente estamos a orillas del río Gualí. Nuestro centro cultural tiene por el lado suyo, estamos nosotros ubicados al lado del río Gualí y con mirada también y salida al río Magdalena. Así que nos convoca esa territorialidad, esa espacialidad, a que hablemos justamente de estos temas. Por eso queremos invitarlos a esta conferencia sobre humedales y ciénagas para la gente, visiones desde lo local. Antes de presentar a nuestra invitada, yo quisiera quizás poner un poco de contexto y este es un trabajo que venimos y unas conversaciones que hemos venido teniendo con el Instituto Humboldt y según investigaciones de este instituto, en los últimos 50 años los niveles de deforestación de la cuenca del Magdalena han superado el 70%. Estos son datos bastante preocupantes. Y entre tanto, la pérdida de sus áreas de humedales y ciénagas excede el 80%. Estos impactos se han generado por incremento de más del 30% en las tasas de erosión de la década pasada. Eso quiere decir que estamos en situaciones bastante complejas en términos de nuestras ciénagas, de nuestros humedales y por supuesto de la vida misma del río Grande de la Magdalena. La geografía de la cuenca del Magdalena surgió hace más de 80 millones de años con el inicio del levantamiento de las tres cordilleras andinas. Y este es un territorio con un área de drenaje de más de 257.000 kilómetros cuadrados, conformado por 151 subcuencas tributarias y 1.2 millones de hectáreas de planicie. Esto quiere decir, para no seguir ahondando en estas cifras grandes, megalómanas, que el río Magdalena realmente es la columna vertebral y es realmente quien irriga en de donde depende realmente la vida nuestra en Colombia, en nuestro país. Además de eso, pues en el Magdalena habitan 233 especies de peces. De esas 233 especies, 158 son especies únicas en el país, que son endémicas además del río Magdalena por las condiciones, por el entorno, por el ecosistema. Puedes hablar hoy justamente de humedales y de ciénagas para la gente desde lo local, es un llamado justamente a esa importancia de reconocer, preservar, cuidar, insistir en recuperar también estos ecosistemas que son fundamentales para el desarrollo de la vida misma. Vamos, pero del país en general y del planeta. Por eso quisimos invitar a Ana Carolina Santos, que es realmente la persona quien nos va a acompañar en la tarde de hoy. Ella, Ana Carolina, es maestra en recursos hidráulicos, candidata a doctora en Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Colombia y es investigadora del Instituto Humboldt y es una persona que ha trabajado de manera muy rigurosa y muy insistente sobre estos temas, que es ella quien nos va a acompañar en la tarde de hoy para poder ahondar más en estos temas que son tan relevantes para el río Magdalena y para todas las cuencas hidrográficas, para todos los humedales, para todas las ciénagas realmente que hacen parte de nuestro país. Ana Carolina, muy buenas tardes y bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias al Centro Cultural por la invitación. Bueno, lastimosamente no puedo estar allá presencialmente porque acá estoy a 19 grados centígrados, parcialmente nublado, pero qué rico poder compartir con el banco, la gente del banco allá en Honda, que digamos que tenemos una total admiración por el trabajo que hacen y bueno, todas las comunidades ribereñas de las que tanto aprendemos y por eso la presentación del día de hoy. Entonces, bien, como ya les decía
Ángel, yo soy investigadora del Instituto Humboldt, pertenezco al programa de gestión territorial y la presentación de hoy es hablar de humedales y ciénagas para la gente, qué pena que hay un errorcito, visiones desde lo local. Entonces, para ello, voy a tocar diferentes temas en la presentación y es hablar acerca de algunas experiencias que resaltan la importancia de las visiones de los habitantes de las riberas de nuestros ríos y humedales y cómo eso contribuye en la caracterización de los sistemas socioecológicos. Un caso específico en Río Claro, Antioquia, un caso específico del proyecto de navegabilidad en el río Magdalena, y cómo en estos dos casos un elemento importante es el monitoreo participativo o la ciencia ciudadana. Voy a mostrarles experiencias, como les decía, del proyecto de navegabilidad de Río Claro. Aquí pues pongo todas las personas que participaron en estos proyectos, investigadores del Instituto Humboldt, consultores externos y también unos convenios que realizamos para poder llegar a los productos esperados y pactados con Cor Magdalena en el caso de navegabilidad. Y también acá les expongo los nombres de los investigadores que participaron en el proyecto de Río Claro, Antioquia. También investigadores del Instituto Humboldt y también dependiendo los requerimientos, pues también tenemos consultores externos, pero pues acá les muestro los investigadores del instituto. Entonces, bueno, pues hablar de ríos y humedales, pues es hablar de ecosistemas acuáticos. Y de acuerdo a un texto de National Geographic, dice los ecosistemas acuáticos conectan a las personas, la tierra y la vida silvestre a través del agua. Entonces el agua pues es como el hilo que teje todo un territorio que permite pues la vida, la alimentación, diferentes flujos. Y cuando hablamos de ecosistemas acuáticos pues hablamos de estuarios, ¿sí? Hablamos de humedales, de ciénagas, de ríos, de quebradas, de lagos y entre todos estos tipos de ecosistemas o tipos de humedales que les digo, pues hay interacción entre ellos. Pues muy claro y lo que estamos hablando hoy, las conexiones río-ciénaga son supremamente importantes pues para la vida de las comunidades ribereñas y pues de todo el territorio. Cuando hablamos de conexión, entonces podemos pensar en migración de peces, migración de aves y otro tipo de flujos que se están llevando a cabo o que se llevan de manera paralela en estas conexiones, pues están, por ejemplo, actividades antrópicas como es la navegación, y hay unos flujos de energía, flujos de agua, flujos de energía, de genes, incluso pues cuando hablamos de contaminación en corrientes, pues son contaminantes que van transitando por, digamos que todo el recorrido de estos ríos y también pues de las ciénagas. Pero entonces tenemos como dos aproximaciones al entendimiento de nuestros ríos y humedales. Una parte es desde lo local, ¿sí? Las comunidades ribereñas, la cultura anfibia, que de alguna manera eso lo vemos representado en las adaptaciones que tienen en cuanto a la vivienda. Acá pongo el caso de los pueblos palafíticos o lo que vemos, bueno, lo que se veía en la región de La Mojana con estos camellones que ayudaban a hacer la regulación de los flujos altos de las inundaciones que se daban por el río Cauca y por el río San Jorge. Y bueno, también los oficios, ¿sí? Que es de algo que hablan mucho pues, en el Banco de la República, en el Centro Cultural, y lo que ahorita nos hablaba Ángel. Y pues de acuerdo a esas dinámicas hídricas, pues las comunidades tienen unas adaptaciones, ¿sí? Saben en qué tiempo pescan, en qué tiempo cultivan, en qué tiempo, digamos, sería más apropiado hacer otras actividades, digamos que asociadas no sé, al comercio, al turismo. Pero desde una parte más técnica, quizás algunos nos podríamos enfocar solamente en ver esas dinámicas hídricas a través de las variaciones de la precipitación y de los caudales. Pero definitivamente las contribuciones desde lo local son claves en el entendimiento de los hidrosistemas o de los ecosistemas acuáticos o de los socioecosistemas. Entonces,
Ya les hablaba en la diapositiva anterior como de dos aproximaciones, o sea, lo local, cómo me adapto a estas condiciones hídricas, y lo técnico quizás cuánto, o sea, la cuantificación y las variaciones a través del tiempo. Pero, pero las comunidades definitivamente a través de unas actividades de monitoreo, ¿sí? Pueden contribuir a esa cuantificación de cuántos son los valores de la precipitación mes a mes, año a año, cuál es la variación de los niveles de los ríos. Y a través de mesas de trabajo que se hacen en conjunto entre científicos y científicos locales, que son las comunidades ribereñas, se puede llegar a hacer un mejor entendimiento. Entonces, las comunidades ribereñas son actores claves que contribuyen a la toma de decisiones. Pero definitivamente se hace la reflexión, tanto ustedes, las comunidades, como los científicos, que necesitamos hacer un fortalecimiento de los canales de comunicación y los espacios de interacción para que en realidad tengamos incidencia en esa toma de decisiones en los territorios y la gestión de nuestros ríos y humedales. Bien, otro tipo de contribuciones desde lo local, definitivamente, pues la música. Acá tengo algunas infografías que vienen del libro de Colombia Anfibia, publicado en 2015 por el Instituto Humboldt. Otro tipo de contribuciones es todo lo que está alrededor de los mitos y leyendas en ríos y humedales. Pues, digamos, quizás uno de los más representativos, el Moán, la Madre Agua, la Madre Monte, la Llorona. Pero entonces, volviendo al tema técnico, nos surge la inquietud: ¿es suficiente el conocimiento de la dinámica del agua solamente pensando en el ciclo hidrológico? Acá pongo una imagen de los principales ríos de Colombia y de las principales variables del ciclo hidrológico: precipitación, escorrentía, evaporación, infiltración. ¿Esto es suficiente para el conocimiento de nuestros ríos y humedales? Entonces, definitivamente no es suficiente. Necesitamos ver nuestros ríos humedales como sistemas integrales donde interactúan diferentes actores, donde están los animalitos, donde están las plantas, donde hay unas actividades de aprovechamiento de los recursos naturales, del recurso hídrico. Entonces, hay un concepto que se llama ecohidrología, que lo que permite o lo que propone es entender estos ecosistemas, identificar reconocer que hay una regulación dual entre la hidrología, o sea, la dinámica del agua, y la biota, ¿cierto? Esto lo propone el Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO, y la ecohidrología tiene unas dimensiones, ¿sí? Como unos pilares. Hay uno que se encarga de estudiar el agua en su disponibilidad y calidad, y en ese podemos decir que en nuestro país instituciones como el INVEMAR y el IDEAM se encargan y hacen su trabajo muy bien de hacer esa cuantificación de agua, en lluvia, en escorrentía, en calidad también. Y bueno, los principales resultados de este tipo de trabajo lo vemos en el Estudio Nacional del Agua. En el tema de biodiversidad, el Instituto Humboldt tiene sus reportes de biodiversidad que pues también le dan al país una idea de cuál es el estado y tendencia de los mismos. Y también pues tenemos otros institutos del Sistema Nacional Ambiental, como el IAP y el SINCHI, que también reportan este tipo de información para Amazonía y para el Pacífico. Otra dimensión de la ecohidrología es la resiliencia, y ahí podríamos hablar de temas de eutroficación, adaptación a cambio climático, y solamente por nombrar unos en esta diapositiva, ¿no? Vemos trabajos como los que hace el Fondo de Adaptación y PNUD. Otra dimensión de la ecohidrología es el patrimonio cultural o el conocimiento ancestral, donde definitivamente el ICANN y trabajos como el de Banco de la República son supremamente importantes para poder reconocer la parte humana dentro de esta regulación agua-biota. Y por último, la dimensión de servicios ecosistémicos, donde también el Instituto Humboldt da aportes en ese conocimiento. Acá solamente indico institutos de gobierno, pero obviamente ONGs,
universidades, fundaciones también hacen este tipo de actividades. Entonces, ¿dónde podemos encontrar todo este tipo de información? La parte hídrica en el sistema de recurso hídrico, sistema de información de recurso hídrico, ahí podemos encontrar información muy relacionada al agua, a la calidad del agua. Y lo que está asociado a la biodiversidad lo podemos encontrar en el sistema de información de biodiversidad de Colombia. ¿Listo? Y todo este conocimiento o aproximación ecohidrológica requiere diferentes visiones académicas y locales. Acá yo puse diferentes profesiones: hidrólogos, hidráulicos, meteorólogos, geógrafos, sociólogos, antropólogos, geógrafos, pero definitivamente las comunidades es un pilar importante en el entendimiento de nuestros sistemas. Entonces, tradicionalmente, o lo que aprendimos en el colegio, es el tema del ciclo del agua. Entonces, el agua, viene la precipitación, una parte se evapora, otra se infiltra, otra se escurre, viaja por los ríos, llega al océano, se evapora, se condensa y vuelve a llover, ¿sí? Pero esa es una visión que no incorpora el componente humano. Entonces, hay muchas escuelas que ya incorporan el tema del ciclo hidrosocial, donde se reconoce al humano, ¿sí?, como un elemento clave en las dinámicas hídricas. Entonces, por ejemplo, en un ciclo hidrológico podríamos pensar, o sea, a palabras claves: escorrentía, ¿cierto? Humedad del suelo, caudales, aguas subterráneas. Pero si lo miramos con una mirada social y los beneficios que tenemos de nuestros ríos y humedales, a la hora de escorrentía hablamos de oferta hídrica. ¿Cuánta agua hay para consumo? ¿Cuánta agua hay para los ecosistemas? ¿Sí? Esa agua para los ecosistemas es suficiente para que los peces puedan realizar todos sus ciclos biológicos? En humedad del suelo, esa agua que tenemos es suficiente para que nuestros cultivos puedan tener todos sus procesos de crecimiento. Caudales, esos niveles de agua son suficientes para abastecer una población en agua potable. Esos caudales son suficientes para la navegación, son suficientes para la pesca. Y cuando hablamos de agua subterránea, pues también hablamos de abastecimiento, porque muchas de las poblaciones pues se surten de pozos para agua de consumo o para alguna actividad agrícola o comercial. Estas aguas subterráneas nos están dando la suficiente recarga en nacederos o en aguas o en tierras bajas. Y cómo se está llevando a cabo esta alimentación de humedales, ¿sí? Porque muchas de las ciénagas también tienen un aporte de agua subterránea. Entonces, digamos que la invitación es poder incorporar a estas visiones de la dinámica hídrica al componente humano. Entonces, ¿de dónde viene el agua que alimenta nuestros ríos y humedales? Entonces, pues la principal fuente de alimentación de nuestros ríos y humedales es la precipitación. Acá vemos una figura de cómo es el régimen de precipitación anual para toda Colombia. Ustedes verán, acá están 12 barritas por cada una de estas gráficas, cómo varía en el tiempo. Hay lugares donde solamente hay como un pico al año, hay lugares donde hay 2 picos al año, y esa misma respuesta es la que vemos en nuestros ríos y humedales, ¿sí? Y estas mediciones de precipitación y de escorrentía, hay unas que son más antiguas que otras, pero acá quise resaltar esta que está en el Anuario Estadístico de Colombia de Meteorología y Lluvias, que son los registros, y acá resalté onda, para 1933, 1931. Entonces llevamos muchos años de registro para unas variables y en unas regiones del país, y en otras sí necesitamos fortalecer el monitoreo, ¿sí? Ahora, cuando hablo de monitoreo, y esta conferencia, esta charla que estamos hablando, Visiones desde lo local, muchas de las personas que habitan en el territorio colombiano son observadores de estas estaciones hidrometeorológicas que pueden ser del IDEAM o de otras instituciones. Entonces ellos tienen su cartera de observación e indican: listo, hoy llovieron tantos milímetros, o el nivel en la mira del río a la altura de Puerto Salgar fue de tantos centímetros. Entonces definitivamente acá
quisiera resaltar cómo definitivamente la visión desde lo local y los aportes de las comunidades ribereñas en el entendimiento de ríos y humedales es clave. Como les decía, entonces dependiendo el régimen de lluvia, pues tenemos un régimen de niveles y de caudales en nuestros ríos. Para la zona del Magdalena tenemos por lo general dos picos al año, ¿sí? En otras regiones tenemos solamente un pico al año, sobre todo pues Orinoquía y Amazonía. Y acá extraje esta infografía que habla de las migraciones y el caudal del río Magdalena. Entonces, esto está en una ficha del reporte de la biodiversidad del Instituto Humboldt. Aquí en moradito vemos que entre agosto y septiembre, y acá está la anotación, en moradito es la migración de los peces río arriba. ¿Listo? Entonces vemos que en todo el año, ¿sí? Y dependiendo esas variaciones que tenemos de niveles en el río, pues está directamente relacionada con la dinámica de los peces. Otro tipo de alimentación de nuestros humedales es por agua subterránea. Aquí extraje esta imagen del Estudio Nacional del Agua, donde están diferentes provincias hidrogeológicas. Entonces, cada una tendrá unas características de recarga, de suelo, que de alguna manera pues también se van a reflejar en una dinámica de alimentación de los humedales. ¿Sí? Pero entonces, con este tipo de alimentación, más otras características geomorfológicas, entonces da, digamos, la posibilidad a que existan humedales en Colombia. En la publicación del Instituto Humboldt de 2015, se identificó que el 26% del territorio colombiano estaba conformado por humedales, ¿sí? Y en una publicación de 2019 se establecieron aproximadamente como unas 50 categorías para diferentes tipos de humedales. Bueno, acá algunas infografías: humedales de la alta montaña, de la costa Caribe, de la costa Pacífica, de la Orinoquía, de la Amazonía. Y bueno, digamos que haciendo toda esa identificación de humedales y sobreponiéndolo con las principales ciudades de Colombia, pues muchas están encima de territorios de humedales, ¿sí? Esta ocupación del territorio, o sea, de humanos que están haciendo viviendas, vías, eh, industria, entonces pues da una respuesta del deterioro de nuestros ríos humedales. Entonces acá, este ciclo hidrosocial que veíamos unas diapositivas antes, entonces ya vemos acá cómo hay unas expresiones que están relacionadas con el deterioro. Están pues los vertimientos, la minería, la ganadería bufalina en tierras bajas, la infraestructura vial que impacta directamente a la conectividad de ríos, caños con ciénagas, por ejemplo. Hay escenarios también pues, en los que vemos contaminación por residuos que están en los ríos, urbanización en zonas inundables y ganadería en la alta montaña. Y bueno, digamos que si vemos que hay un deterioro por estas actividades y le sumamos que pueden haber escenarios como la sequía, pues todo el deterioro se va a intensificar. También a través de un estudio que hicieron algunos investigadores del instituto, se identificaron pues que habían unos motores de transformación en el deterioro de los humedales. Entonces, el principal motor de transformación, que ustedes lo ven aquí en azulito, está la ganadería, ¿sí? Luego le sigue el motor agropecuario, la deforestación y la agricultura. Quemas, urbanización, minería. Acá resalto el tema de infraestructura, porque como les decía, es de gran interés para esta presentación en la que estamos hablando de ciénagas, sabiendo que la mayoría de las ciénagas están conectadas a los ríos principales a través de caños y por temas de infraestructura o por desecación, pues entonces estamos imposibilitando esa conexión que hay entre ríos y ciénagas. Ahora, poder entender
los ríos y humedales, con esa visión, incorporando ahí el humano, la biota, el agua, nos invita a entender los humedales como sistemas socioecológicos. Un sistema socioecológico en el que hay un sistema ecológico con las plantas, con los ciclos bioquímicos, con los animales, donde está pues el agua también, y por lo tanto hay una oferta de servicios. Y hay un sistema social que demanda servicios de ese sistema ecológico. Pero entonces, los sistemas socioecológicos, hagan de cuenta que fueran como nidos que se van agrupando, uno pequeño con uno mediano, con uno grande, con uno mucho más grande. Entonces, siempre hay una relación de estos sistemas socioecológicos desde las escalas pequeñitas a unas escalas mucho más grandes. Lo que pase en Onda definitivamente va a impactar en Barranca, por ejemplo, lo que pase en Barranca también podría impactar lo que está pasando en Onda. Entonces, la primera invitación de toda la charla es, tenemos que incorporar en las dinámicas hídricas el componente humano, entender esto entonces como sistemas socioecológicos y entender que hay unos efectos acumulados y que hay unas interacciones que ocurren a escalas mucho más detalladas y a escalas mucho más grandes. El año pasado, en la conferencia de GeoBon, algunos investigadores del instituto con otros investigadores de otras organizaciones como Fundación Natura, Grupo Argos, con Magdalena, propusimos una metodología para hacer el entendimiento de los sistemas socioecológicos. Acá la primera actividad es un análisis de contexto. En ese análisis de contexto es entender qué información hay, ¿sí? ¿Quiénes son los actores que están actuando en ese territorio? Donde definitivamente, vuelvo a decir, las comunidades locales son quizás los que más conocen toda la historia de ese territorio, saben en qué años fueron las mayores inundaciones, las mayores sequías, los colores del agua, el olor del agua, si algún animalito que antes no existía ahora está ahí, cuáles dejaron de tener la misma abundancia. Entonces, en este análisis de contexto es vital poder contar con los aportes de las visiones locales. Luego, con toda la información existente de biodiversidad, de servicios ecosistémicos y de los diferentes actores, construimos ese marco del sistema socioecológico. Luego, nosotros proponemos hacer un modelo de estado, presión, respuesta, beneficio, donde vemos, como su nombre lo indica, las presiones que están ahí, ¿sí? Los beneficios que se ven derivados de esa disponibilidad de recursos, las respuestas políticas o de acciones que están allí en el territorio. Luego, pues, todo un tema espacial. Ahí vuelvo al tema de lo que pasa en Barranca tiene un impacto en Onda y lo que pasa en Onda puede tener un impacto en Barranca. Una zonificación, porque en nuestros territorios hay unas actividades diferenciadas, hay unas dinámicas hídricas diferenciadas. No podemos decir que es la misma dinámica hídrica que ocurre en la alta montaña a las tierras bajas. Seguido de eso, de entender la parte de la parte geográfica, actores, seguimos con unos lineamientos de gestión territorial, un programa de investigación, porque digamos que el conocimiento de los territorios no termina acá, siempre es constante porque todos estamos en sistemas dinámicos, luego un programa de monitoreo y finalmente, al entender toda la película, podemos plantear una articulación de actores y entiéndase actores que son desde las personas que habitan en las riberas y en la vecindad de nuestros ríos y humedales, la academia, los institutos de gobierno, las corporaciones autónomas regionales, todo eso, digamos que para una gestión sostenible de nuestros ecosistemas acuáticos necesitamos trabajar en conjunto. ¿Y eso qué va a implicar? Pues que vamos a tener una toma de decisiones informadas donde hay un nivel de participación de diferentes actores. Bueno, acá ya les había hablado de esta propuesta de, al entender el sistema socioecológico, poder establecer un modelo estado, presión, respuesta, beneficio. Bueno, acá no me voy a extender en este, voy a pasar.
Este fue el modelo que nosotros construimos para el proyecto de navegabilidad, donde, bueno, identificamos las intervenciones, ¿sí? Los diques, los dragados, eh, digamos que las posibles actividades anexas que están alrededor de poner un dique en el río, las presiones que hay en el sistema, ¿sí? Como por ejemplo puede haber pérdida de hábitat, las respuestas que son ya más temas de política de gestión, entonces no sé, se requeriría entonces un plan de manejo, y los beneficios pues que tendríamos de algunas actividades y del mismo sistema. Este tipo de aproximaciones, como el del modelo estado, presión, respuesta, beneficio, tienen el valor agregado que me puede dar luces de qué indicadores necesito monitorear de ahora en adelante o retomar todos los que tengo en el pasado para ver cuál es el cambio que va a tener nuestro sistema socioecológico con las intervenciones que se están planteando al hacer la construcción de este modelo. Como les decía, este solamente es para el caso de navegabilidad. Entonces, estos sistemas son definitivamente sistemas complejos y son sistemas dinámicos. Hay múltiples interacciones, hay elementos emergentes, entonces no es un trabajo, es un entendimiento que de nuevo no es solamente de la academia o de las instituciones, sino que también los beneficiarios y las comunidades locales son unos actores importantes porque hacen parte de ese conjunto de actores que tienen conocimiento experto de estos sistemas. ¿Listo? Con todo este conocimiento experto, ¿qué hacemos? Pues por lo general hacemos modelamiento y monitoreo. Y eso es como un círculo que se va retroalimentando en el tiempo, donde monitoreo, alimentamos unos modelos, el modelo me da una respuesta, sigo monitoreando, ¿sí? Para poder ver cosas que pueden pasar a futuro. Con eso, aumentando el conocimiento, pues reducimos la incertidumbre de lo que podría pasar a futuro, podemos hacer unas mejores proyecciones y podemos establecer escenarios. Escenarios como ustedes ya lo habrán escuchado, escenarios de cambio climático o escenarios de eventos extremos como una gran sequía o un escenario de olas invernales como la del 2010-2011. Y definitivamente todo eso, como les decía, es un elemento, es un ciclo de alimentación entre el modelamiento y el monitoreo. Y de nuevo acá, el monitoreo no es solamente el convencional que podríamos hacer con una mira o con un sensor automático, con radares, con imágenes satelitales, sino un monitoreo que esté acompañado por ciencia participativa, donde las visiones locales, de nuevo, son muy importantes. Porque es que el conocimiento, como lo resalto acá en el cuadro de abajo, el conocimiento es desde el territorio y no desde el escritorio. Entonces, digamos que al entrar al entendimiento de estos ecosistemas acuáticos, pues definitivamente hay que estar ahí, en la jugada, ¿sí? Al pie del río, metidos en la lancha, entendiendo cuáles son estas dinámicas en el tiempo. Luego, los humedales son sistemas vivos, ¿sí? Cada humedal podemos decir, bueno, una ciénaga es un ecosistema que se encuentra en las partes planas de los grandes ríos y que se alimenta de las inundaciones o por agua subterránea de esos grandes ríos. Pero igual, cada ciénaga tiene un rasgo característico y es diferente a la otra. Hay unos rasgos generales, unas características generales, pero cada una tiene su marca propia, así como nosotros, cada uno tiene su cédula, su número asociado a la cédula de ciudadanía, las ciénagas también y los ríos también. Y así como nosotros también tienen un estado de salud. Entonces nosotros podemos mirar, monitorear nuestra frecuencia cardíaca, en el índice de masa muscular, pero también las ciénagas tienen un estado de salud. Y podemos relacionarlo, por ejemplo, en un estado, en un escenario de sequía, las ciénagas pues van a bajar su nivel, ¿cierto? Y eso va a desencadenar mortandad en peces, ¿cierto? Igual que pasa con nosotros.
si estamos en un nivel de deshidratación, nuestro cuerpo va a reaccionar. Entonces, definitivamente, poder hacerle el monitoreo de nuestros ecosistemas acuáticos en el tiempo también nos da insumos para encontrar sus rasgos característicos y su estado de salud. ¿Y qué debemos hacer en escenarios como, por ejemplo, la sequía? ¿Sí? Entonces, hay unas líneas de trabajo clave que se ha insistido bastante y es la, la pérdida de conectividad, ¿cierto? Necesitamos mejorar la conectividad longitudinal, ¿sí? Necesitamos mejorar la conectividad lateral o transversal, de la que hablábamos ahora de la conexión río, caño, ciénaga, y la conectividad vertical también. ¿Cómo podríamos mejorar estas conectividades? A través de una restauración de la integridad del ecosistema acuático. Y el tema de restauración es también una restauración integral, ¿sí? Donde se involucren los modos de vida de las comunidades locales, donde se pierda, donde se gane la conectividad hidráulica, pero digamos que siempre pensando en soluciones basadas en la naturaleza, soluciones amigables que no deterioren la biota que tenemos en estos ecosistemas, que digamos que la vegetación nativa no se vea afectada porque vamos a introducir otro tipo de vegetación, sino que siempre tratar de adaptar también a las condiciones que encontramos en estos sistemas. Ahora, ¿cómo son los aportes del conocimiento local a los proyectos de infraestructura? Como les anticipaba, les voy a hablar del proyecto de navegabilidad. El Instituto Humboldt en 2019 y en 2020 trabajó de la mano con Cor Magdalena en dos convenios, uno en 2019, otro en 2020. El de 2019 tenía como objeto definir los lineamientos técnicos científicos sobre la condición del estado actual de la biodiversidad y el recurso pesquero en el río Magdalena y su relación con el proyecto de navegabilidad. Este fue un convenio de 6 meses. Participaron investigadores del instituto, consultores externos y tuvimos diferentes espacios de trabajo con las comunidades locales. De ese convenio tuvimos 3 productos. El primero fue la identificación de áreas priorizadas donde podría haber un conflicto pesca-navegabilidad. El segundo producto está relacionado con cuáles son las relaciones que se ven en territorio de estas relaciones pesca-navegabilidad. Y el tercero son propuestas de un programa de monitoreo relacionado con el proyecto de navegabilidad y la pesca. En ese convenio de 6 meses tuvimos diferentes espacios de trabajo, como ya les anticipaba, tuvimos investigadores del instituto, espacios de trabajo en el que participaron personas de Universidad de Antioquia, Fundación Alma, Fundación Humedales, TNC de Universidad del Norte, la Confederación Mesa Nacional de Pesca Artesanal de Colombia. Tuvimos unos espacios de divulgación en talleres del proyecto JET Magdalena, Cauca, y de talleres de la red de ecohidrología y ecohidráulica. En febrero esos espacios de divulgación los hicimos en febrero y marzo de 2019. Tuvimos un taller con pescadores en abril de 2019, otro taller con pescadores y académicos en mayo de 2019 y socializamos los resultados en junio de 2019. Les voy a mostrar los principales resultados de ese trabajo de navegabilidad. Un elemento importante fue algo que nosotros llamamos dominio espacial, y es el espacio geográfico donde vemos que hay una interacción pesca-navegabilidad. Ese espacio geográfico es el que ustedes acaban resaltado, ¿sí? Incluye un área de 67.000 kilómetros cuadrados. Y para poder identificar ese espacio geográfico, nosotros hicimos una álgebra de mapas, identificamos diferentes elementos espaciales donde estaban las intervenciones que para ese momento estaban del proyecto de navegabilidad, la migración de los peces, las zonas de desove, los humedales, ¿sí?
de nuevo, las conexiones río, caño, ciénaga y todos esos rosarios de ciénagas, zonas de conservación, zonas de interés hidrobiológico y zonas donde encontrábamos a través de diferente información que había una vocación por la pesca, de la pesca artesanal. Entonces, bueno, eso incluye un territorio del Bajo Magdalena, Medio Magdalena, parte de La Mojana, Cesar, Sogamoso, Nechí y del Alto Magdalena. Entonces, retomando lo que les hablaba al inicio de la charla, lo que queríamos evidenciar con este establecimiento del dominio espacial es esa relación agua-biota-humano. ¿Listo? Y en todo ese dominio espacial, uno de nuestros objetivos era poder identificar zonas de priorización donde podrían haber conflicto entre la pesca y la navegabilidad. Establecimos 11 criterios en el que está pues valor de conservación. El segundo criterio era el conocimiento experto local, que bueno, obtuvimos digamos los aportes de los pescadores artesanales para el establecimiento de esta priorización de áreas, calidad del agua, productividad pesquera, estado de riberas, diversidad asociada a macrohábitats, territorialidad, conectividad lateral, conectividad longitudinal y conectividad altitudinal. Y adicionalmente, dos elementos que pueden variar en el tiempo dependiendo los diseños de ingeniería que sean los definitivos para el proyecto de navegabilidad, que son las intervenciones, ¿sí? O sea, los diques, sus dimensiones, sus localizaciones y las velocidades que se van a generar con estas nuevas intervenciones. Pero estos que resalto en la flechita de abajo son los que pueden variar. Los que están en la parte de arriba siguen siendo los mismos criterios que se pueden refinar con, digamos que, mayor información o información de más detalle. Otro producto que obtuvimos de ese convenio fueron los conflictos socioambientales. Acá voy a resaltar los que considero en los que el aporte del conocimiento local es importante, es más evidente, ¿sí? En todos es importante, pero es donde es más evidente. El primer conflicto es la incertidumbre, y es que necesitamos mayor conocimiento de nuestros ecosistemas acuáticos para la toma de decisiones, como lo decía en una diapositiva anterior. El segundo conflicto es conocimiento. Necesitamos una línea base construida con la participación de las comunidades ribereñas. Hasta el momento eso es algo que es débil y que necesitamos fortalecerlo a futuro. El cuarto conflicto es la participación, y es que hasta el momento no ha estado tan fuerte la participación y la participación de las comunidades ribereñas en la planeación de este proyecto de infraestructura. De otro lado, tenemos otros resultados que son los lineamientos de gestión territorial. El primero es gobernanza y manejo participativo de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Al decir la palabra participativo, definitivamente lo local debe estar allí, las comunidades locales deben estar allí. El siguiente, que está ahí en circulito rojo, articulación y concurrencia entre entidades que comparten jurisdicción en el dominio espacial, el que les decía de 67.000 kilómetros cuadrados, y con proyectos que se estén desarrollando en la zona. Muchas de las actividades que ONGs, fundaciones y academias hacen en territorio es de la mano con las comunidades locales. Entonces, ahí definitivamente también hay un rol importante, una participación que necesita ser fortalecida. Y por último, el que quería resaltar es el tema de investigación. Necesitamos conocer más de la dinámica de los ecosistemas fluviales, de la infraestructura verde, ¿sí? Para pensar en nuevas soluciones para mejorar las conectividades, por ejemplo, nuevas técnicas, ser innovadores y poner como instrumentos que se adapten a las condiciones de nuestros ecosistemas, desarrollo social e ictiofauna. Bueno, acá algunas fotografías de el taller que hicimos en 2019. Este fue un taller en Barranca en el que asistieron 18 asociaciones de pescadores. Tuvimos la presencia de Alto, Medio y Bajo Magdalena, pero pues digamos que en ese momento
había mayor interés en obras en el medio Magdalena, entonces habían más pescadores de esa zona, pero pensando en esa visión sistema, dominio espacial, donde había toda una interacción de la pesca con la navegabilidad, entonces pues fueron convocados más pescadores de otras zonas que no fueran del medio Magdalena. Tuvimos 3 días de jornada, participaron pues pescadores, Instituto Humboldt, también funcionarios de Cor Magdalena. Pues se mostró la propuesta de algunas de las intervenciones que estaban para ese momento. Como les digo, esto es marzo de 2019. Eh, Imprimimos en gran formato el río, sus planicies inundables, las obras que estaban proyectadas y rayamos en esos mapas los posibles conflictos y las zonas, como les decíamos, las zonas priorizadas donde podrían haber este tipo de conflictos. Hicimos un recorrido identificando así con un mapa, pues, dónde estarían las obras e infiriendo cuáles podrían ser las posibles consecuencias de estas intervenciones. Bueno, todo este trabajo es con pescadores, ya este es el último día, lo que ustedes ven en fondo son los papeles donde se escribieron los posibles conflictos y esos papelitos nos sirvieron para construir y consolidar este modelo que ya les había hablado del modelo Estado, presión, respuesta, beneficio. Este modelo tiene varios insumos, cada una de las rayas que ustedes ven ahí tiene por debajo una literatura científica de lo que se ha reportado a nivel internacional en revistas indexadas de esas interacciones de proyectos de navegabilidad, obras de infraestructura fluvial y la pesca y la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, y digamos que se consolidó también con los aportes que tuvimos de los pescadores. Como también ya les anticipaba, este tipo de modelos estado, presión, respuesta, beneficio nos da una luz de los indicadores o de las variables que necesitamos estar monitoreando el futuro para ver los cambios en el sistema. En ese entonces identificamos 49 métricas para poder establecer cómo cambiaba la ecología acuática y la morfodinámica del río, o sea, los sedimentos, los bichitos, las relaciones que hay entre los bichos, las plantas, el agua, unos indicadores del componente social, unos del recurso pesquero y otros de ictiofauna. Pero entonces, en ese momento pues nos surgía la inquietud, ¿y quiénes van a monitorear todos esos indicadores? ¿Listo? Entonces eso también nos dio pie para hacer una segunda fase de convenio. El proyecto de navegabilidad pues tiene diferentes fases, en la que hay una primera fase, que pues nosotros lo llamamos en ese entonces la pre-APP, que constituye la consolidación de una línea base. ¿Sí? Ya más adelante les voy a hablar del tema porque eso es ya del convenio de la fase 2. Los productos derivados de ese convenio están en el repositorio institucional del Instituto Humboldt. No sé, bueno, si algo hablo con acá el Centro Cultural para que les compartan estos enlaces donde están los 3 productos y pueden consultar con más detalle lo que les acabo de mostrar. Y bueno, digamos que como resultado y las sugerencias que tuvimos de este convenio en 2019, construimos el convenio fase 2, en el que nos concentramos en poder identificar o hacer el diseño, la propuesta del diseño de línea base para todo el dominio espacial del proyecto de navegabilidad del río Magdalena. De nuevo, tenemos nuestro dominio espacial que se mantiene, que es un área, como les decía, de 67.000 kilómetros cuadrados. Zonificamos todo este dominio espacial muy asociado a la zonificación hidrográfica del IDEAM, parte alta, media, baja, mojana. Y teníamos como unas principales métricas para monitorear. Pero entonces, cada vez que se toma una variable, se mide algo en campo, pues tiene todo un ciclo, y eso es lo que nosotros llamamos el ciclo del monitoreo o el ciclo del dato, donde la primera etapa es la planeación y diseño, donde la propuesta del instituto es que las comunidades locales, a partir de su conocimiento experto,
contribuyan en identificar, mire, usted necesita monitorear tal ciénaga porque tiene un muy buen estado de conservación, o necesita monitorear tal otra porque está en un estado grave de degradación, ¿sí? O usted necesita monitorear este caño porque definitivamente se está secando y eso está haciendo que nuestra ciénaga se esté secando también. Las comunidades también hacen parte de este ejercicio de recolección. En la etapa que sigue en el ciclo del dato es la calidad de los datos y los metadatos, o sea, la memoria de dónde se recogió ese dato, quién lo recogió, cómo se le hizo ese control de calidad. Luego viene la etapa de cálculo, luego viene una etapa de investigación y análisis. En esta etapa, también resalto acá con la flechita azul, es importante la participación de las comunidades locales porque ver cuáles son las tendencias en numeritos es clave, pero que ellos nos digan y qué está pasando. Es muy diferente decir la lluvia bajó de 5 milímetros a 3 milímetros, a que las comunidades locales nos digan, sí, definitivamente bajó y eso hizo que los peces no volvieran o que tal ave que siempre venía en marzo ya no venga. Entonces, es ese análisis de contexto en el que las visiones locales nos ayudan en esta etapa número 5 del ciclo del dato. Luego en la etapa 6 viene el almacenamiento, la etapa 7 es la comunicación, que definitivamente es también a muchos actores en los que están incluidos los locales, y luego viene la parte de diseño y seguimiento, donde también pues están allí las comunidades. Ya haciendo ajustes pasando como de métricas e indicadores del convenio fase 1 al convenio fase 2, propusimos 20 indicadores repartidos en 3 indicadores asociados al componente de morfodinámica, que es la relación como agua, vegetación, sedimento, 6 indicadores asociados a la ecología acuática, 3 asociados al componente social, 5 al recurso pesquero y 3 al componente de ictiología. Para esto es muy importante aclarar que eso que yo les digo que son 20 indicadores, detrás de 20 indicadores hay un jurgo de variables y de covariables, ¿sí? Y que afortunadamente cuando se captura una información se puede capturar mucha más que alimenta a diferentes indicadores. Entonces, bueno, en esta infografía quisiera resaltar que estamos en un mismo territorio como la medición técnica convencional, pero definitivamente los pescadores, en el caso pues de este que les muestro, es muy importante que acompañen estas jornadas de medición. Entonces, nosotros entregamos estos 20 indicadores, de cada uno de ellos hay una infografía que de alguna manera muy amigable cuenta qué es ese indicador, ¿sí? Acá voy a mostrar qué es el indicador, para qué sirve, si ese indicador cambia, qué pasa y qué variables están asociadas a ese indicador. Y bueno, acá una infografía que más o menos trata de representar lo que ese indicador hace. Entonces, bueno, acá están los de morfodinámica. Está el índice de conectividad fluvial, índice de idoneidad de hábitat, índice hidrogeomorfológico. Acá están los de ecología acuática, que son más cambios en la biodiversidad, alteración de patrones de uso de aprovechamiento de hábitat, índice de conectividad ecológica, índice de calidad de agua, índice de diversidad trófica, índice de integridad ecológica. Luego vienen los de ictiofauna, hábitat fundamental para la bioecología de la ictiofauna. Siguiente es estructura del ensamblaje de peces, densidad de ictioplancton, perdón. Luego vienen los de recurso pesquero, renta económica, faena y patrones espaciales de pesca, sostenibilidad de las pesquerías, captura y desembarcos y biología reproductiva. Y por último tenemos los indicadores del componente social. El primero es territorialidad, el segundo sensibilidad y el tercero es capacidad de respuesta. Entonces, de estos indicadores tenemos, como les decía, estas fichas que son como mucho más amigables para poderlas discutir con
con científicos, con locales, con tomadores de decisiones, pero tenemos también unas fichas muy detalladas que hablan de las variables, los covariables, los protocolos, los estándares de calidad, de medición, de almacenamiento de este tipo de información, cada cuánto se toma, quién debería ser la entidad que se encargaría de esto, de la toma de la información. Para cada uno de estos indicadores, con todo el equipo y también con talleres con pescadores, identificamos cuáles variables eran sujetos de monitoreo participativo. Entonces, establecimos que para ciertas variables se requería que las comunidades locales recibieran una capacitación, de manera que entendieran un poco mejor toda el ciclo del dato que estaba asociado a ese indicador. ¿Listo? De eso les hablo más adelante. Ahora, también nosotros propusimos que para esa toma de información de línea base, pues debe haber un arreglo institucional que está pues en diferentes niveles, donde hay un nivel 1 que pues estaría a cargo de Cor Magdalena, en el nivel 2 habría, como les digo, esto es una propuesta, un comité de evaluación y seguimiento, a cargo pues de representantes de diferentes entidades y donde las comunidades locales también pues tendrán una representación. Luego, pues, alguien que sería como el director de orquesta de poder identificar o gestionar ese trabajo en campo. Y bueno, las entidades participantes, que sería el nivel 4, que serían quienes tomarían la información, control de calidad, seguimiento también, comunicación. Y ahí tendríamos pues a la academia, ONGs, asociaciones locales, pues ahí estarían pues los pescadores, areneros. Pero entonces, como les decía, para que las comunidades locales también puedan estar más fuerte en esta propuesta de toma de información para el fortalecimiento de la línea base, planteamos dos estrategias. La estrategia 1 es la participación ciudadana, donde hay una promoción a la participación a través de unos talleres dirigidos a pescadores y areneros. Luego vendrían unas mesas locales de acompañamiento al río. Luego vendría una socialización y una retroalimentación. Y después de esta estrategia número 1 vendría una estrategia 2, que ya es la capacitación general de la línea base y una capacitación temática. En esta capacitación general de línea base es hablar del proyecto de navegabilidad, es hablar qué es línea base, qué es monitoreo, por qué es importante, profundizar un poco más en lo que les hablaba en las diapositivas anteriores del ciclo del dato, y ya después de eso vendrán las capacitaciones temáticas, que ya son como conceptos más específicos de cada una de las dinámicas, de los componentes que consideramos en esta propuesta de levantamiento de línea base. Morfodinámica, ecología acuática, ectiología, recurso pesquero y el componente social. Entonces, pues la ruta para la participación ciudadana es, retomando la diapositiva anterior, pues primero una convocatoria, luego una capacitación, una implementación donde ya se toma la información en campo, el análisis de esa información y hacerle un seguimiento y una evaluación. Bueno, pensar, como les decía, cada indicador se revisó qué variables eran sujetos de monitoreo participativo, se habló con el equipo de investigadores y también se puso en mesas de trabajo, en diferentes talleres con pescadores. Y tuvimos 3 talleres presenciales y un taller virtual. Bueno, esto ya nos cogió en pandemia, entonces pues los talleres fueron, digamos, con menor asistencia, digamos que no fue un taller tan grande, sino decidimos hacer 3 talleres en diferentes sitios, en San Pablo, Puerto Wilches y en Barranca, y con las personas de esos sitios, y realizamos un taller final que fue virtual, en el que convocamos a pescadores de el Alto Magdalena, del Medio Magdalena, que no pudieron estar en esos presenciales, pescadores de la zona de La Mojana y pescadores de la parte estuarina. Entonces, bueno, acá algunas fotos de esos 3 talleres que hicimos.
Aquí algunas propuestas de los puntos donde proponemos monitoreo participativo, acá para el componente morfodinámica, acá para el componente ecología acuática, noten que va hasta el Alto Magdalena, Bajo Magdalena también, parte de la Mojana, aquí para el tema de ictiología y acá como en general todo el monitoreo participativo, la nube de puntos o los triangulitos, perdón, son los que demuestran las zonas donde proponemos que haya un monitoreo participativo con comunidades. Pero bueno, todo eso y también está dentro de la propuesta, debe estar almacenado en un sistema de información, de manera que muchos puedan poder consultarla, ¿sí? Entonces, bueno, acá está como un pantallazo de lo que nosotros propusimos. Listo, adicional a esto de trabajo que hicimos con pescadores, pues también realizamos un trabajo como un simulacro de cómo serían las mejores técnicas o protocolos para la toma de la información en campo. Entonces visitamos el trabajo, el sistema Sogamoso Llanito Magdalena en 9 sitios, en 9 puntos. En cada uno de esos sitios se, como les decía, se hizo el ensayo de cómo evaluar algunos indicadores. No todos se pueden monitorear en el mismo sitio, incluyendo los sociales. Se definieron como unas áreas estratégicas para poder hacer esos ensayos, donde definitivamente el tema de las pesquerías y el criterio de los pescadores que está acá, es el primero, el que está en la parte superior, fue el que tuvo, uno de los que tuvo mayor peso en decidir cuáles eran las áreas con mayor importancia y prioridad para el análisis. Bueno, acá en orden de importancia en esta región del Magdalena Medio está pues la Ciénaga Canaletal. También quisiera, no lo dije anteriormente, pero bueno, ahora creo que es el momento. El trabajo con pescadores lo hicimos de la mano con Comenalpac para poder, digamos que, soportar todo el tema logístico, el diseño de los talleres, la convocatoria de los pescadores y el trabajo de campo lo hicimos con el Instituto Universitario de La Paz. Entonces, bueno, acá algunas fotos del trabajo de campo que ellos hicieron, pues se llevaron diferentes instrumentos para la medición, se revisaron, como les decía, protocolos, se hicieron talleres con pescadores también, se hicieron unos sobrevuelos con dron para ver digamos que cuál era el alcance y si la información servía para algunas propuestas que se estaban haciendo en ese momento. Y bueno, por ahora era eso lo que les quería mostrar de la experiencia con Río Magdalena Navegabilidad, pero algo muy corto ya para finalizar es cómo las comunidades aportan al conocimiento de un socioecosistema en una cuenca hidrográfica, no con un proyecto de infraestructura como el que les mostraba de navegabilidad, sino digamos que en conjunto de la cuenca hidrográfica. Entonces, este fue un trabajo que tuvo el Instituto Humboldt en 2019, ahorita están en una siguiente fase. Este es el equipo de trabajo del instituto. Como ustedes pueden ver, hay personas expertas en vertebrados, en fauna, insectos, aves, diseño de monitoreo participativo, porque eso es clave. Digamos que es algo que también para nosotros ya es muy importante en nuestros trabajos en el instituto, el monitoreo participativo. Acá las instituciones que participaron en este trabajo. Entonces lo que se hizo fue distribuir una encuesta para poder identificar la percepción de los actores claves en esa cuenca de Río Claro, y quisiera resaltar lo que está relacionado con agua. ¿Qué les preocupa pues de su cuenca? Entonces, si ustedes ven acá la deforestación y la contaminación de las aguas para la ejecución de minería ilegal, aquí está otra, la falta de agua potable, la tala indiscriminada, acá en la parte inferior derecha, el problema de las basuras, ya que tiran las basuras en lugares donde hay bosques y cuerpos de agua. ¿Qué les gusta de su entorno? Entonces, aquí el paisaje, la riqueza natural, el territorio me gusta, la biodiversidad de las aguas, sí, definitivamente el Río Claro es muy bonito. Si ustedes ven acá, de lo que más les gusta, en proporción está el 41%.
que está el tema de recurso hídrico y el que tiene la mayor puntuación de lo que les gusta es la biodiversidad, pero como les decía el tema de hidrología, la biota y el agua es una regulación dual, o sea, siempre van unidas, o sea, de una depende la otra casi, siempre hay como una interacción muy fuerte. ¿Qué beneficio recibe de su cuenca? Entonces acá está el agua y el alimento, el agua, el aire puro, la frescura, el buen clima y su belleza natural, clima y agua también, eso está directamente relacionado. Entonces, pues bueno, esas son las percepciones. Percepción de la calidad, tenemos que regular ya que algunas especies han migrado. En un nivel muy alto los beneficios que recibí vienen de la naturaleza. Eh, bueno, creo que ahí no hay, digamos, más comentarios acerca del agua. El objetivo de este proyecto de Huella Viva es detectar los cambios que se generan en la cuenca del río Claro en términos de calidad ambiental de los ecosistemas naturales en un gradiente de transformación y relacionado con la dinámica socioecológica, generando escenarios de aprovechamiento sostenible con la participación comunitaria y articulación con los actores locales. Entonces, ahí pues quisiera resaltar que también la visión de lo local contribuye a poder identificar estas dinámicas y plantear, como dice acá, generar escenarios de aprovechamiento sostenible. Bueno, acá para los que no conocen dónde queda Río Claro, en el sur oriente de Antioquia, acá están resaltadas las veredas que hacen parte del trabajo. Bueno, acá una fotografía de Río Claro. Y ya, ahora sí como para terminar, pues mostrar cómo estos escenarios también afectan o deben ser incorporados, o ustedes como las comunidades locales están afectadas con escenarios críticos como la sequía, principalmente pues en la pesca, el desabastecimiento. Un escenario de sequía en el caso de la navegabilidad pues implica también mayores intervenciones en el río, y mayores intervenciones indica o estaría asociado a cambios morfológicos por la infraestructura porque habría que hacer mayores intervenciones, cambios en la calidad de agua, si tenemos bajas laminadas de agua, pues digamos que temperatura, oxígeno van a variar y eso pues entra en deterioro y de alguna manera también o repercute en los cambios en los modos de vida anfibio. Por eso hay que, de nuevo, la necesidad de monitorear cada uno de los indicadores para navegabilidad, como les decía, tiene diferentes líneas o aportes desde el conocimiento local. Como les decía, el tema de navegación, sequía es crítico, pero también cuando hay sequía y eso repercute en las bocatomas y la disponibilidad de agua, es un escenario muy poco favorable para todas las comunidades, no solamente para las ribereñas. Aquí esta imagen está del Estudio Nacional del Agua, donde están resaltadas las cabeceras municipales que son susceptibles a mayor desabastecimiento en época de sequía. Entonces, la invitación es pues hacer una construcción de preguntas conjuntas donde están los científicos, los académicos, las comunidades locales y todo eso que conduzca a una toma de decisiones informadas que apunten definitivamente a temas como la ganancia, ¿sí? O la recuperación de la conectividad, tanto vertical, lateral o longitudinal, mejorar la calidad del agua y por lo tanto la salud de los ecosistemas y verificar cómo estamos controlando el tema de la contaminación. Ya me voy a pasar rápido porque creo que se está pasando el tiempo. Resaltar pues que las contribuciones son permanentes del conocimiento local en la identificación de patrones migratorios de los peces y su relación con el régimen hidrológico, las velocidades en los canales y esto su directa relación con la seguridad alimentaria. Y bueno, para finalizar, necesitamos tomar decisiones informadas que nos preparen para eventos extremos como las sequías y las inundaciones. Necesitamos trabajar en una dinámica de redes de conocimiento en la que estén diferentes actores.
necesitamos fortalecer el monitoreo que nos permitan tener unos ejercicios de modelamiento mucho más, que tengan menor incertidumbre. Necesitamos incluir el tema de ciencia ciudadana, monitoreo comunitario, ciencia participativa, como lo quieran llamar, en estos ejercicios de redes de monitoreo, modelamiento, redes de conocimiento también, fortalecimiento de la gobernanza y que la planeación de proyectos de infraestructura tengan un enfoque de soluciones basadas en la naturaleza y una restauración socioecológica con la participación de comunidades. Listo. Entonces acá información. Muchísimas gracias. Querida Ana Carolina, muchas gracias a ti por toda la información que nos has brindado durante esta hora larga, una información sistematizada, rigurosa, juiciosa. A mí me quedan algunas dudas y bueno, voy a recoger algunos comentarios también que están haciendo. Se ve todo en la teoría, el sistema de información bien, los pasos bien, el ciclo de monitoreo, la ruta para la participación ciudadana de manera muy establecida, muy claro toda la batería de indicadores y medición. ¿Cuál sería el reto, además de esta última diapositiva que tú planteas allí para finalizar? Porque uno dice, desde la perspectiva quizás académica, de la investigación, de las ciencias, está planteado el esquema, está planteada la ruta, está planteado el proceso. Veo que se hicieron talleres presenciales, claro, llega la pandemia y pues impide un poco la presencialidad. Sin embargo, ¿cuál es el reto realmente para que en un escenario de lo local, toda esa información que ha construido el Instituto Humboldt y las instituciones que seguramente han participado de este proceso, porque entiendo, no es solamente desde el instituto, sino que ha vinculado por Magdalena, instituciones, asociaciones de pescadores, en fin, ¿cuál sería el reto realmente para que esto aterrice en Caldas? Estamos hablando de comienzo de dar algunas cifras de la cuenca del Magdalena, casi que el 80% del país tributa un poco este espacio. ¿Cómo hacemos realmente y cuáles serían los retos para poder aterrizar esa información en lo local? Yo me sueño y hablo un poco desde los sueños, estamos en días en los que uno se vale soñar y pensar que Que hay vale cambios, que soñarse. las cosas pueden ser mejores. Yo me sueño con que las comunidades y las asociaciones de pescadores que hay en Honda, que son de alguna manera vinculan a más de 400 familias o personas allí, pudieran ser beneficiados con un taller de estos, que se les pueda explicar cómo es esa metodología, cómo es esa ruta para la participación ciudadana, porque comparto plenamente el trasfondo, o más que trasfondo, lo que realza todo este proceso, y es que sin la comunidad es imposible hacer cualquier tipo de intervención, recuperación y viabilidad de cualquier tipo de proyecto. Entonces, ¿cómo sería un poco ese paso? ¿A quién le corresponde? ¿De qué manera hacemos que esas cosas pasen en un escenario ideal donde ya podamos vernos presencialmente, donde podamos estar en los espacios y trabajar? Y lo digo porque incluso para nosotros como Centro Cultural, esta plataforma aquí en Onda puede ser un lugar en el que podamos invitar a esos espacios de participación. La preocupación siempre es, un poco para redondear la inquietud, estas cosas están muy bien pensadas, muy bien modeladas, muy bien diagnosticadas. Es un país que sufre a veces de sobrediagnosticación y de sobrediagnósticos, y nos cuesta mucho aterrizar, como llegar a lo local. Las políticas públicas de este país siempre son pensadas con buenas intenciones. Este es un país que tiene legislación de avanzada, incluso en temas de patrimonio subacuático, que son cosas que son súper especializadas, pero nos cuesta como ese pasito que es no menor, de cómo hacer llegar esto a lo local y que la comunidad realmente apropie y retroalimente un sistema tan robusto y tan bien pensado como este. Listo, pues mira, es una pregunta soñadora, romántica, ¿sí? Creo que muchos pensamos en eso. El sueño es las visiones integrales, las respuestas integrales, una participación de diferentes actores. Yo me voy a ir por diferentes puntos. O sea, una vía que yo creo que vamos bien, ¿sí? Eh, quisiera resaltar, quisiera que en la que mejor vamos, y es la relación comunidades-academia, ¿sí? Entonces, el trabajo de lo que conozco, ¿sí?
El trabajo de Universidad de Antioquia con comunidades es claro, el trabajo de la profesora Luz Fernanda Jiménez es buenísimo porque, pues bueno, está, pues digamos que siempre de la mano con pescadores. La Universidad del Rosario creo que también tiene una muy buena interacción con los pescadores, ¿ves? Entonces creo que en academia, por citar solamente esos dos, habrán muchos más, creo que es el mejor ejemplo de cómo ir a territorio, acercarse, compartir y, y digamos que hacer un ejercicio de doble vía del conocimiento. Nosotros tenemos dentro de nuestros sueños de investigadores, con un equipo de colegas, tenemos un proyecto que lo llamamos como de homologación del lenguaje. Fue que tanto los pescadores como los investigadores sepamos que tal fenómeno, pero uno lo llama de una manera y el otro lo llama de otra manera. Entonces sí necesitamos como poder tener esos espacios. Ahora tú me dices, pero ¿cómo? ¿Sí? Yo creo que siempre la piedra en el zapato es el tema económico, ¿sí? Ahora con la virtualidad, yo creo que debemos es como girar la conversación y tomarle ventaja y así sea a través de estos espacios virtuales, generar esos espacios, diseñar unos talleres de intercambio de conocimiento, ¿sí? Eso en la parte académica. De otro lado, y lo ponía en la última diapositiva, las redes de conocimiento, que también está muy asociado a la academia, pero las redes de conocimiento no deberían restringirse solamente a los profesores, a los investigadores, a los estudiantes, a los tesistas, sino que también las comunidades locales estén allí. Con unos colegas hacemos parte de la red de investigadores en ecohidrología y ecohidráulica y uno de nuestros ideales, y nos falta camino, ¿sí? Más de uno nos puede dar palo si quieren, pero hemos procurado que en nuestros encuentros de redes de investigadores esté siempre la comunidad de pescadores. Y estamos en mora que podamos invitar a indígenas, a campesinos y a otras comunidades que también nos aporten del conocimiento de lo local, ¿sí? Definitivamente, tanto el trabajo con academia, con redes de conocimiento, es diálogo, diálogo, diálogo y es tocar puertas, ¿sí? No quedarse quieto y yo creo que estos espacios, las redes sociales ayudan también mucho a saber quiénes están trabajando en qué y es comunicarse. Creo que hay una muy buena recepción tanto de la academia como de las redes de conocimiento. El reto más grande quizás está en poder interactuar con otros actores, ¿sí? Para la toma de decisiones y que definitivamente pues ahí ya hay que utilizar quizás, o sea, también el diálogo, eh, correitos, ya ahí lo veo un poco más complicado, pero no quiere decir que sea imposible. Pero ya creo que en la medida que fortalezcamos con academia y con redes de conocimiento, se apalanca, se fortalece un grupo para llegar a un siguiente nivel de la toma de decisiones. Muy satisfactorio esos ejemplos que pones porque siempre recuerdo yo desde que estaba en la universidad la premisa siempre de no hay una relación entre la academia y la sociedad civil, hay una distancia muy grande, siempre se piensa ya en lo académico y ahora que tú cuentas y ahora que se ve un poco que esto está pensado realmente en la academia a partir de recoger conocimiento de lo local, uno sí siente que esa brecha de alguna manera se redujo y que hay una relación mucho más cercana de la comunidad y la academia, cosa que realmente nos alegra. Y nosotros aquí en Onda incluso, como bien lo dices tú, pues por aquí está la Universidad del Tolima, pasada la Universidad del Rosario, han hecho unos trabajos interesantes, algunos de nuestros pescadores han participado de eso, y siempre queda faltando, obviamente, un proceso mucho más largo, de más largo aliento, pero yo creo que evidentemente con esto que se plantea, con esas investigaciones que han hecho, con este trabajo que ustedes han liderado y que tú has participado, pues hay unos insumos de los cuales partir, o sea, hay algo para poner sobre la mesa finalmente y Uh aquí -huh. es una construcción colectiva. Seguramente a las instancias públicas, a los municipios, a Cor Magdalena, a los Cortolimas, a todas estas instancias les corresponde también su papel y pues ahí tendrán que asumir una tarea, pero qué importante que tengamos un insumo
riguroso y juicioso con esto. Bueno, entonces el tiempo se nos va acabando, Ana Carolina. Queríamos este espacio de hoy justamente abrirlo de esta forma general, amplia, para ver este sistema de esta manera como se está abordando la participación comunitaria, porque el lunes vamos a tener invitada a Lina Mesa en una conferencia sobre el estado actual de la biodiversidad y la pesca en el río Magdalena. Entonces, vamos a ir haciendo como unos focos y unos zoom sobre esos temas que ya nos dejaste tú sobre la mesa puestos. Vamos a hacer un sobre eso, pero además de eso que tú estabas planteando de lo socioecosistémico, de los socioecosistemas, vamos a tener el miércoles una conferencia sobre los mitos, las leyendas, la relación de los pescadores con el río, con el muán, porque toda esa cosmogonía hace parte también de todo este saber y todo este conocimiento, para desembocar en el taller que tú amablemente también vas a liderar el día viernes con nosotros sobre comunidades anfibias y la aproximación a la sostenibilidad de la pesca. Así que, querida Ana Carolina, te agradecemos mucho desde el Centro Cultural este espacio, la información que le has brindado a quienes se han venido conectando. Esta conferencia, para los que están conectados allí, queda grabada en el fanpage del Centro Cultural de San Juan República en Onda, así que la pueden ver después offline o las pueden retuitear o mandar después o repostear o le pueden mandar el enlace a sus amigos, el que se la perdió no la pudo ver, el que quiera hacer un zoom a la pantalla que no alcanzó a ver porque Ana Carolina pasó rápido la diapositiva, en fin. Esa es una información que queda aquí grabada para la consulta. Y pues qué bueno que puedan ponerla a circular y los esperamos a todos realmente la próxima semana con toda esta información que va a ir haciendo focos y Zoom. Estas semanas están dedicadas al río Magdalena y a cómo construimos con la comunidad y desde la comunidad y para la comunidad justamente estos escenarios. Ana Carolina, muchas gracias una vez más. Muchas Gracias a gracias. Oscar, gracias a todos los que Sí, se han conectado y bueno, sigan aquí con nosotros en esta programación cultural. Muy buena tarde. hasta luego, que estén muy bien.